Hola chicos, hola chicas. Bueno, vamos a iniciar a desarrollar algunos elementos y a ir incorporando algunas utilidades del Excel para el adecuado funcionamiento y aprovechamiento de los datos dentro de una organización. Así que vamos a arrancar haciendo un recuento sobre cómo aprovechar las tablas, cómo generarlas y cómo también podemos de nuevo recordar el uso de estas tablas dinámicas que en el curso ya lo hemos utilizado para el, la concentración o el aprovechamiento de una gran masa de información. Y vamos a dar una primera aproximación de algunas funciones muy útiles que facilitan la organización de los datos. Así que, bueno, para ello es fundamental que pensemos en de qué manera nosotros podemos trabajar sobre los datos. Yo les facilitaré aquí en la descripción un enlace que les va a entregar estos 10 archivos de Excel que serán los que iremos a utilizar en los siguientes 3 videos. Así que para este primer video vamos nosotros a utilizar estos dos primeros archivos que dice 1, creación de tablas y tablas dinámicas y 2, funciones o organización. Entonces vamos a abrir nuestro primer archivo que dice creación de tablas eh, y de tablas dinámicas. Este archivo nos muestra, este archivo de Excel nos muestra 4 hojas de cálculo. Cada una de ellas tiene unas indicaciones o unas tareas que nos van a ayudar básicamente a generar un formato homogéneo sobre los datos o si necesito actualizar de manera automática y de inmediato los datos, lo puedo hacer con la creación de tablas. Puedo movilizar filas, puedo tener acceso más rápido a determinados datos y también puedo hacer la segmentación de datos cuando yo genero realmente una tabla. Previamente a ello, nosotros debemos entender que dentro de una organización vamos a obtener datos o nosotros mismos vamos a generarlos a través del registro de la observación de determinadas variables y vamos a aprender a cómo mínimamente debería yo presentar estos datos, ¿sí? Ya en Excel, lo que yo siempre desarrollo para que la misma hoja de Excel, sin hacer cambios o cálculos mejor, se visualice mucho mejor, es que la información que está en forma de matriz de los datos de unas determinadas variables, las voy a convertir en tabla, ¿cierto? Yo quiero hacer la primera aclaración. Una tabla no es tomar el conjunto de datos y venir a esta opción que es lo que normalmente hacemos. Y entonces venimos a la opción de bordes y buscamos todos los bordes, ¿cierto? Y entonces aquí decimos, bueno, ya tenemos una tabla, ¿no? En realidad esto no es una tabla, simplemente es que le estamos dando bordes a unas determinadas celdas de nuestra plantilla de Excel, pero no es una tabla. Una tabla se construye a través de lo siguiente. Yo puedo pararme en cualquier celda de un set o una macro de datos y voy a la opción de insertar y le doy la opción de table o de tabla según como tengan configurado su Excel. Luego ella me va a preguntar a través de una ventana emergente si esta matriz de datos ya tiene encabezados. En este caso puntual, que es una matriz de datos que dice empresa, actividad, ubicación y ventas por semana, son las variables, pues básicamente que serían nuestros encabezados o los títulos. ¿Listo? Entonces vengo a insertar en cualquier parte de la matriz de datos me puedo parar y sencillamente miro que esté seleccionado todo de una vez. Si la matriz fuese más grande, también tomaría hasta el último, la última celda o la última intersección entre filas y columnas, ¿cierto? Y te daría esta misma ventana emergente que dice crear tabla. Entonces le voy a dar a aceptar y por defecto él le va a arrojar esta tabla. Ahora vamos a empezar a utilizar algunos elementos que les expliqué en el video anterior de Excel y es que aquí arribita sobre la esquina
antes de la fila 1 y de la columna A, aquí en esta esquina, yo me puedo parar y estoy seleccionando todas las celdas de mi archivo de Excel. Y sencillamente, si yo necesito ampliarla de acuerdo que se ajuste el tamaño de la celda a la cantidad de datos que tengo, vengo y me paro en la intersección entre A, B o entre B y C, entre cualquiera en realidad, y le voy a dar doble clic. Y de inmediata la información que está aquí en la tabla, pues se va a ajustar a lo que yo requiero. ¿Listo? Ya estoy dándole un poquitico más de forma a toda la plantilla, no es solamente los datos, hay que mirar de qué manera yo puedo visualizar mejor la información que quiero presentar, ¿cierto? Por ejemplo, esta tabla ya casi que se vuelve un poco independiente de las demás celdas que la rodean, ¿sí? Esto ya casi que toma una independencia de lo que yo desarrolle por fuera de ella. Entonces yo ya puedo pensar, por ejemplo, si necesito seleccionar toda la fila que está aquí relacionada en mi tabla, pues yo simplemente, si se dan cuenta, me paro acá en el borde y me va a cambiar el cursor a una flecha a la izquierda y le voy a dar clic. De una vez yo puedo venir aquí a la alineación y le voy a decir centrar para que se vea mejor, ¿cierto? Es una tabla y una matriz de datos muy pequeña. Los filtros yo los puedo ir ajustando y cómo se visualiza en cuanto a los colores y el tamaño de letra y el interlineado que tenga o el color mismo de la letra, pues yo la puedo ir personalizando. Ahora, eso en cuanto a filas. Ahora yo podría hacer lo mismo en cuanto a las columnas de mi tabla, ¿no? Ya no tengo que venir hasta acá a seleccionar todo, sino vengo y me paro en el encabezado que me interesa, ¿cierto? En este caso voy a cambiar el formato de estos datos de esta variable que se denomina venta por semana, porque es un valor básicamente en un valor monetario. Entonces yo puedo venir, me paro acá, me selecciona básicamente todas las celdas que tienen datos y aquí en donde tengo el formato para las celdas con número, pues puedo darle un valor de pesos, puede ser, ¿cierto? Entonces vengo, me paro acá, él me va a dar otras opciones en cuanto a si tengo en la celda números, pero la que nos interesa para este caso puntualmente es de valor monetario y que es un formato que denomina Excel como contable. ¿Listo? Bien, estando ya acá, para decir que estoy desorganizando, pues básicamente esta información, yo puedo venir aquí donde dice vistas y quitar las líneas de cuadrícula. Esto le da un fondo mucho más organizado, mucho más homogéneo, mucho más concentrado hacia la información que quiero mostrar, ¿cierto? Ahora, me paro sobre la tabla, ¿cierto? Si quisiera organizarse o centrar esta información, lo podría hacer sin ningún problema, ¿cierto? Pero por ahora voy a ver el diseño de la tabla. Me paro acá en cualquier parte de mi tabla que se acaba de generar, ¿cierto? Y yo les quiero mostrar algo. Yo les contaba en el video anterior que la intersección de una columna con una fila, ¿cierto? Por ejemplo, si hago la intersección entre la columna G, ¿cierto? Y por acá y la fila 20, por ejemplo, la que voy a mostrar acá con color amarillo, esta es la intersección entre G y entre la fila 20. Tiene un nombre, que es básicamente eso, G20, ¿sí? Ya estas tablas, como tal, toda la tabla, si yo la selecciono toda, tiene un primer nombre que se denomina tabla. Yo podría ponerle otro nombre, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo por ahora por defecto de esa manera, porque más adelante vamos a ver la utilidad de poder relacionar tablas y para ello es importante saber cuál es el nombre de nuestra tabla. ¿Listo? Bien, entonces, les decía, nos paramos en cualquier celda de nuestra tabla creada y venimos a diseño de tabla, que es una opción que se va a abrir si solo si hemos creado ya la tabla, de la manera en como lo acabamos de hacer. Si yo me paro en cualquier otra parte, esa opción desaparece, ¿sí? Bueno, ya si me paro en la tabla, aparece nuevamente. Yo podría quitar
por ejemplo, el botón de filtros, porque es una tabla muy pequeña, yo no necesito hacer filtros. Ahora, si la tabla es gigante, si tiene una matriz de 100, 200 datos, capaz sí me serviría bastante trabajar o tener los filtros a disposición, pero por ahora los voy a quitar. Aquí básicamente me pregunta si quito o dejo la fila de los encabezados, si quito la fila con las bandas, etcétera, etcétera. Por defecto, casi siempre sale este color que les estoy mostrando, pero ustedes, de acuerdo a la organización en donde estén, podrían generar un formato personalizado para su tabla y de esa manera sacar provecho de tal manera que puedan ustedes mostrar un formato homogéneo sobre todas las cantidades de tablas que ustedes de pronto necesitan mostrar, ya sea en una matriz de datos o llevarla eventualmente a un informe técnico para la presentación de resultados. Entonces, ¿cómo se hace este ajuste? Yo podría revisar claramente estilos de tablas, ¿cierto? Yo podría ir aquí y revisar estilos de tablas y decir, ah, bueno, alguna de estas me interesa y lo cambio y finalmente trabajo con ella. O sencillamente yo puedo generar un nuevo estilo de tabla. Entonces yo vengo y lo que empiezo a decirle es, bueno, ¿cómo lo voy a llamar? Voy a decir que es para informes. Entonces necesito establecer un formato de tabla específico para cuando yo genere las tablas en diferentes matrices, simplemente vengo y arrastro este formato de tabla. Entonces, ya le puse un nombre que es para informes. Ahora, aquí me va a mostrar la vista previa de nuestra tabla cada vez que yo la voy ajustando. Yo voy a decirle, por ejemplo, necesito que para toda la tabla, selecciono esta opción de este elemento que dice toda la tabla, o sea, para toda la tabla voy a darle un determinado formato, vengo a formatos y le voy a decir solamente que me genere bordes, ¿cierto? Tanto al interior como el contorno, ¿cierto? Ya esto va más a gusto del interés de cada uno de ustedes. Y ya, como se van dando cuenta que en la vista previa, pues va generando lo que yo le estoy organizando. Luego le voy a decir, necesito que para la fila de encabezados, para esta fila de encabezados, vamos a decirle que tenga pues claramente su contorno, ¿cierto? Pero que la fuente que va a aparecer allí esté en negrilla, ¿cierto? Y en cursiva, por poner algo ahí para que cambie. Y el color, pues que sea, en este caso, vamos a decir que sea negro. Y podríamos ponerle un relleno. Podríamos decirle, bueno, queremos un color rojo, ¿cierto? O podríamos empezar a generar ya colores degradados para que, no sé, se vea mucho más interesante lo que uno esté presentando, ¿cierto? Ya eso depende, vuelvo y digo, de lo que ustedes estén buscando desde la organización. Voy a poner este contorno y voy a darle a aceptar. Entonces, en este sentido, ya me está mostrando la información de cómo estaría, ¿cierto? Voy a decirle que aceptar y luego voy a buscarla acá en los estilos nuevos. Le voy a decir, ah, bueno, muéstrame la que acabo de personalizar, que se denomina informes. Y ya la tengo, ¿cierto? Entonces, esa es una manera en que yo puedo homogenizar ya los estilos de determinadas tablas de acuerdo a lo que me pide la organización, ¿cierto? ¿Yo qué más podría agregar o por qué es tan útil las tablas? Ya estando acá, quitarle lo de los filtros, yo podría, por ejemplo, agregar, si necesito agregar una información de una nueva empresa, ¿cierto? Yo solamente voy a agregarme, inventarme un nombre, lácteos, y cuando le doy enter, ya automáticamente él empieza a generarme el mismo formato para que yo vaya transcribiendo la información que necesito. O necesito agregar una variable nueva. Ahora no me interesa solamente las ventas por semana, sino que también las ventas al mes. ¿Sí? Y le doy enter y automáticamente él me toma todo el formato.
Y yo aquí, pues básicamente lo que podría es generar un cálculo. Voy a ponerle un valor acá para que no genere de pronto un error. Y voy a decir que la venta de la semana de lácteos fue de 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, estaríamos hablando de que para calcular ese valor de ventas al mes, pues sería el valor de la semana por 4. Y listo, yo ya obtendría aquí la información relacionada a esta nueva columna. Entonces, esto ayuda básicamente a que yo actualice la información o a que yo complemente la información de mi matriz de datos sin tener que volver a darle formato, de volver a ajustarlo para que se vea homogéneo. ¿Listo? De aquí yo puedo entonces también pensar, si venimos a diseño de tabla, pensar, por ejemplo, en la fila final, agregarles totales. Entonces, si yo vengo y le doy totales, él viene y me arrastra una información asociada a, a las variables que sean numéricas. ¿Listo? Importante eso que quede muy claro. Que quede muy claro porque solamente va a responder a ese tipo de columnas que tengan estos datos de variables numéricas. Entonces, por ejemplo, acá me dice, bueno, ese es el subtotal, o sea, es decir, la suma, yo podría generar uno bonito el promedio. Ah, bueno, entonces aquí voy a trabajar es con el promedio, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, bueno, no, ese es el promedio lo que estaba trabajando acá, ¿cierto? Perdón. Aquí me está tomando toda la información previa, pero me voy a devolver. Lo que necesitamos es generar aquí, si yo necesitaba, por ejemplo, la suma, él me lo va a dar. ¿Sí? Si yo arrastro todo esto, se dan cuenta que la suma es este valor acá que es algo exagerado, 757 millones. Eh, o necesito sacar el promedio, ¿sí? O la desviación estándar, o bueno, otras funciones relacionadas a este tipo de matrices que tienen alguna variable al final que tiene que ser numérica. ¿Listo? Bien, ¿el ejercicio cuál es? Que desarrollen ustedes la hoja número o la tabla 2, la tabla número 3, la tabla número que dice tabla dinámica, con relación a las tareas que dice acá, arrancando cada una de las hojas de cálculo. Importante, ustedes sepan que estas hojas, yo les decía, podemos agregar o quitar las hojas simplemente dándole clic derecho, insertar o eliminar o agregándola aquí directamente. ¿Listo? También podemos nosotros cambiar los nombres simplemente dándole clic derecho y cambiar nombre. O también podemos, como en este caso, como lo están visualizando ustedes, agregar un color que ayuda básicamente a diferenciar más rápido segmentos de datos o de matrices de datos dentro de hojas de Excel. Entonces, simplemente uno le da clic derecho y viene a la opción de color de pestaña y ya selecciona el color que uno requiera. Eventualmente voy a explicarle otras cosas que se pueden hacer con las hojas, pero por ahora lo que necesitamos es que ustedes practiquen con la tabla número 2, tabla número 3 y se logren ustedes identificar que cuando tenemos varias matrices dentro de una misma hoja de cálculo, pues no hay ningún tipo de problema y eso facilita lo que yo quiero mostrar. Entonces hay que revisar las tareas que me piden y desarrollarlas dentro de cada hoja de cálculo. Bien.